Bienvenidos a las charlas de salud. Mi nombre es Daniel del área de marketing y voy a estar como anfitrión nada más aquí leyendo las lecturas de sus preguntas. Y bienvenidos a todos a esta sección de los jueves, muy importante para nosotros porque es la base de poder hacer recomendaciones fidedignas a las personas con información clara acerca de cómo impactar en esa condición de salud que quieran, ¿no? Importante tener el contexto para todos los nuevos, que todas las recomendaciones que van a escuchar aquí son desde el aspecto nutricional. No intentamos ni vamos a reemplazar la atención médica ni los medicamentos. Esto es desde el aspecto nutricional, cómo podemos coadyuvar, apoyarnos en ellos, llévense la información que aquí obtengan para con sus médicos, rebótenlo siempre con ellos porque ellos tienen más información de ese diagnóstico y podemos en conjunto llevar a una mejora, ¿no? Pero siempre lo hacemos desde esa área de respeto y creo que es importante para llevar a bien esos cambios que hagamos. Así que todas las recomendaciones de aquí, llévenselas con ese contexto y también cuando hagan sus preguntas pueden vaciarlas con más información acerca del contexto clínico del paciente para también que Susana, nuestra experta, pueda tener esa información y pueda dar una mejor sugerencia personalizada en esos casos, ¿no? Ahora sí estamos transmitiendo en Facebook, por ahí la pueden compartir. Permítanos nada más para ver, no sé si Susana se encuentra por aquí ya. Les comentaba que para esta sección me gustaría, porque siempre se quedan muchas preguntas y creo que va en aumento y qué bueno que la participación está aumentando muchísimo, pero muchas personas hacemos la misma pregunta y para tratar de concentrar la información y que también en las repeticiones que vemos por las reproducciones en YouTube tengamos un poquito más de contexto y podamos buscar a lo mejor alguna pregunta o identificarnos con un tema, lo que hicimos ahora es clasificar las preguntas anteriores que se han quedado, que han sido algunas, clasificarlas por una sintomatología o por sistema. Entonces las dividimos. Vamos a estar leyendo algunas preguntas en vivo, sí, pero vamos a guardarlas también y vamos a clasificarlas. Y lo que hicimos es, vamos a dividir por temas, vamos a estar dando lectura a algunas preguntas que quedaron pendientes y eso nos va a ayudar mucho a que si tú en algún momento tienes alguna sintomatología, vamos a suponer cuestiones renales, ya cuando veas el tema vas a pasar probablemente más tiempo quedándote en esa página, digamos, viendo esas preguntas relacionadas con mucho, con tu entorno, ¿no? Con esa temática y que veas más información y que también en la repetición puedas identificarte según el tema que tocaron con el cual estás buscando y tengas más información. Y vamos a ver al final, pues, cómo ustedes consideran esta información, si sirve para ustedes clasificarla de esta forma o si regresamos al formato de hacer las preguntas así como van llegando, ¿no? Solo que yo considero que muchas veces estás buscando un tema o estás esperando tu pregunta en específico y por lo saturado y por la cantidad de preguntas, a lo mejor no llegamos a dar lectura y creo que esto puede ayudarnos a buscar en las repeticiones de esta forma, ¿no? Así que importante para nosotros, pues, iniciar también dándole la bienvenida a Susana, que es nuestra experta y es la responsable de darnos todo ese contenido, darnos la información y nutrir esta charla con información fidedigna. Bienvenida, Susana, un gusto tenerte por acá y listos para iniciar. A ver, ahí me comentas. Sí, ahí ya estás como coanfitriona. Creo que ya puedes abrir micrófono. Y no la podía abrir, Dani, pero sí, ya estoy aquí. Bienvenida, pues un gusto tenerte por acá y listos para iniciar. Voy a dar Claro lectura. que sí. Vamos iniciando primero con las que llegaron primero para que tampoco pasen desapercibidos los que fueron muy puntuales en ese caso y luego nos saltamos a las preguntas anteriores. No, da igual, son bienvenidos, todos lo pueden escribir en el chat, pero lo que vamos a hacer, les comento, vamos a clasificar esas preguntas para darles lectura posterior. Nos escriben, dice, buenas tardes, dejo esta consulta, es una mujer de 58 años, pesa 77 kilos y mide 77 kilos y mide 2,54. Dice que tiene problemas de enfermedades renales crónicas de grado 5, diagnosticada hace 5 años. Nos pone pues la lista de medicamentos que toma y por aquí lo tienes en el primer comentario. Dice, le han indicado tener cuidado de lo que consume, pero ella desea probar NN Protect. ¿Cuál sería pues nos dice la palabra tratamiento, que les hacemos la indicación de que pues es un auxiliar, no es un tratamiento médico, que lo vean así? ¿Y cuál sería esa recomendación óptima para la situación que lleva? Tiene una dieta muy estricta y tiene inflamado el estómago, sobrepeso y no puede consumir vitamina C, según su especialista, ni jengibre. Pues nos hace esa aclaración y listos para escuchar ahí tu punto de vista en este aspecto. En ese caso que ya, por ejemplo, tenemos una indicación o una restricción médica, pues siempre es importante atender esa restricción porque la vitamina C es el mejor nutriente para el riñón, pero en este caso pudiera ser que el médico, el especialista la esté contraindicando
por el hecho de que también el riñón, por estar en una etapa 5 o en un grado 5 de insuficiencia renal, pues ya su filtración o la parte de su capacidad para desechar las toxinas ya no es la misma, y la parte de la vitamina C nos ayuda mucho a trabajar con los antioxidantes. Entonces, sí es importante que si el médico especialista ya nos indicó no tomarlo, es 100% recomendado seguir esa indicación. El jengibre siempre ha sido un nutriente que les he dicho en lo personal y en la parte profesional, que no es un nutriente que se use en la parte renal, no porque haga daño, sino porque igual forza que el riñón trabaje más. Y si su riñón ya está en un 5%, en un 3%, en un 10%, lo único que vamos a hacer es complicar precisamente la parte de lo que es su funcionamiento. En este caso, los mejores nutrientes para este paciente serían los omega, el omega 3 de chía y el omega 5 de granada, que van a favorecer precisamente a la función en el sentido de poder proteger el riñón, el 5% que nos queda. Lo ideal es, en muchos pacientes de estos es la diálisis o la hemodiálisis para poder ayudarle un poquito a la parte del riñón en cuestión de su carga. Por el momento me iría solo con esos tres, el primer mes perdón, esos dos, con al principio 15 días, para poder identificar cómo es que va. Como es un paciente de grado 5, lo más seguro es que ya tenga una restricción de líquidos. Entonces, en esos casos, lo que recomendamos es 10 gotitas de chía y 10 gotitas de jengibre, perdón, de granada, en muy poquita agua, más o menos unos 50 mililitros, para no restarle a lo que ya le están permitiendo y que se pueda tomar sus medicamentos. Entonces, solamente una vez al día para no restarle líquido. Después de 15 días, según cómo se vaya sintiendo el paciente, podemos agregar el NAT para poderle reforzar la función del riñón. Pero inicialmente solo va a ser chía y granada. Perfecto, pues ahí tenemos la respuesta. Y una pregunta también que se hacen muchas personas nuevas es si los nutrientes deben consumirse solo con líquidos. ¿Existe como esa idea? Que nos puedes ahí compartir al respecto? Te dejamos de escuchar. Creo que el micrófono todavía no, o al menos no sale aquí la indicación. Bueno, vamos a ir leyendo las preguntas ahorita como van llegando y después les digo, nos vamos a las temáticas de preguntas pasadas por ahí para que las podamos Mm. clasificar. Ahí ya te escuchamos. ¿Ahí ya me escuchas, Dani? Sí, Perfecto. Lo que te decía, Dani, que no, en realidad, como siempre les he comentado, los nutrientes incluso yo los utilizo para cocinar. Por ejemplo, el jengibre y la cúrcuma son de los que más utilizo para cocinar. El glutatión también lo utilizo mucho en la parte de los licuados, los batidos, en la parte de las ensaladas, también lo utilizo mucho. El de granada, el de chía, también los utilizo mucho en la parte de la alimentación, porque lo que hacemos es reforzar mis nutrientes. Al final del día, algo que nos tenemos que llevar y que lo dijiste muy puntualmente al principio, Dani, no son medicamentos, son nutrientes biodisponibles que precisamente le permiten a la célula asimilarlos, que vayan de una mejor absorción hacia la parte celular. Realmente lo que se pretende es esa parte, aportarte un nutriente de alto valor biológico para que al nivel de epigenética y a nivel de nutrigenética, nutrigenómica, pues tu célula pueda tener un buen nutriente. No son medicamentos, sino que al momento que tú nutres tu célula, permites que por sí sola haga sus funciones correctamente y se pueda reparar. No es tanto que el nutriente lo repare, sino que le ayuda a hacer su trabajo como tal. perfecto. Pues ahí tenemos la recomendación y pues el dato, ¿no? De con qué lo podemos mezclar ahí para quitarnos esa idea que yo creo que a veces nos bloquea un poco de, bueno, con agua y si no tengo a disposición, pues hay algunas personas que sin agua, incluso como comentas en Se lo toman ensaladas y demás. directo. Ujú. No, se Y lo mira, toman directo. pues ahí tienen ese panorama de con qué lo pueden, todas esas variantes, ¿no? Que pueden utilizar. Otra pregunta que nos llega dice, ya había comentado este caso es de una mujer de 31 años con una coartación en la aorta. Ya terminó su drenaje de citrus, granada y chía. Aún no decide si operarse. ¿Qué nutrientes le recomiendan para no tener la presión alta, tener energía y hacer una vida normal? Nos pregunta.
Lo ideal es la chía, 7 gotitas 3 veces al día. Eso es lo ideal para la cuestión de la salud cardiovascular. Es el mejor nutriente que le puedes aportar a este tipo de pacientes, de la mano de lo que es el Driven Deep por la noche, porque muchas de las alteraciones cardíacas se dan por la noche al momento que todo baja de golpe de manera fisiológica. Entonces el Dreaming Deep también te va a ayudar muchísimo. Chía son 7 gotitas 3 veces al día. De Dreaming Deep te recomiendo de 5 a 10 gotitas, que inicies con 5 para ver la tolerancia de este paciente. Y también ahora que ya tenemos el NAD, te va a ayudar muchísimo. 5 gotitas nada más por la mañana. Muy bien. Y pregunta, dice, ¿se pueden tomar en ayunas los productos? Sí, sí, solamente hay que ver tolerancia en cuestión de que lo que es la cúrcuma y el jengibre pueden llegar a tener una interacción con los ácidos de tu intestino, específicamente de tu estómago, y pudiera de manera inicial presentar un cierto tipo de reflujo o una acidez. Son los únicos que recomiendo que sí vayas viendo la tolerancia o los uses en cápsula. Muy bien. Pregunta, dice, buenas noches. Para un señor de 60 años con cáncer de pulmón que ya tuvo tratamiento de quimio y radioterapia, para la cual se le, entiendo que es, cayó metástasis en hueso de columna, ¿qué puede tomar para aliviar esta situación? Mira, ahí el ideal es cúrcuma porque ya no está en un proceso de quimio ni radio. Si no me equivoco, dijiste que ya había terminado, ¿verdad, Dani? Sí, Ok, manifiesta que ya terminó. Bueno, ya ya tuvo tu terminó su... tratamiento. Ajá. No, no, no Si ya, especifica que terminó, pero se ok. entiende que ya Si tuvo ya el tratamiento. terminó o si ya no está en los procesos de quimioterapia y radioterapia, sí es muy ideal el uso de cúrcuma, más por la metástasis a hueso. Se recomienda una capsulita 3 veces al día. El uso de los omegas es uno de los mejores nutrientes que le puedes dar a un paciente con cáncer, tanto el 3 como el 5. Yo te recomendaría 5 gotitas de cada uno 3 veces al día. Muy bien. Voy a iniciar con algunas preguntas porque yo veo ciertas temáticas que nos han hecho antes. Concretamente aquí nos preguntan para el Dreaming Deep si una persona que tiene mucho consumo de alcohol todos los días y tiene problemas para dormir, si lo puede tomar y cuántas gotas sería. Sí, de hecho, mira, cuando hay una adicción, el mejor nutriente que le puedes dar, más que el Dreaming Deep, que sí le va a ayudar mucho con el sistema nervioso, con la parte del síndrome de abstinencia, va a ser más el NAT. El NAT es uno de los mejores nutrientes que utilizamos en la parte de adicciones de cualquier tipo, sea de alcohol, de droga, de adicciones al juego, adicciones a los carbohidratos, cualquier tipo de adicción te favorece muchísimo porque va directamente a la parte de la cuestión celular del ADN y empieza a trabajar directamente con todo lo que son estas patologías de las adicciones. Entonces te ayudaría muchísimo más el NAT, que serían 5 gotitas por la mañana y 5 gotitas por la noche, de 5 a 10 gotitas según lo que traiga el paciente de abstinencia, y lo puedes combinar en la noche con 5 o 10 gotitas de Dream and Deep para que le favorezca. En el día, las 5 gotitas de NAT, para que refuerces más su sistema nervioso, puedes utilizar la granada, o si quieres ayudarle a desintoxicar, puedes empezar con el glutatión. Muy bien. Pues continuando con esta temática, preguntas que nos han hecho relacionadas a la parte neurológica, psiquiátrico y del sueño. Nos preguntan qué tomar, por ejemplo, en casos de ansiedad, pánico y estrés. Esa es una condición, dice, con sístoles y picos de Ujú. hipertensivos. Ese es uno de los puntos, no lo separé como por concreto, por punto. En esos casos, ¿qué pudiéramos tomar para cuestiones de ansiedad y pánico? Claro que sí, en esos casos lo mejor es el NAT y el Dreaming Deep. Cuando tú presentas la parte de lo que son los episodios de ansiedad o la parte de los ataques de pánico y todo este tipo de situaciones que se van complicando con el paso del tiempo, lo ideal es tomar el Dreaming por la mañana también. 2 gotitas por la mañana, 2 gotitas a mediodía y de 5 a 10 gotas por la noche. No te va a mandar a sueño porque el GABA es un neurotransmisor inhibitorio que le permite precisamente a tu cuerpo
poder trabajar de manera adecuada con todos estos sistemas. Cuando tú hablas de una extrasístole y picos hipertensivos, te pueden dar arritmias, puedes estar hipotermo, puedes tener muchos cambios por precisamente la reacción en lo que es la ansiedad y el pánico con la parte de las catecolaminas y la parte de todo lo que son cortisol, adrenalina, noradrenalina e histamino y te van a generar al final del día una inflamación. Entonces, por eso es que en el día con GABA y con la tianina no te va a generar una cuestión de sueño. Al contrario, te va a empezar a regular para que puedas estar tranquilo y enfocado. Y a esto le vas a agregar 5 gotitas de NAT por la mañana y de 3 a 5 después de las 4 o 5 de la tarde. Perfecto. Y continuando, también nos preguntan epilepsia. Dice, bueno, tenemos fatiga y cefalia. Se me pasaba de este término de ansiedad también. Tiene este punto para fatiga y cefalia que se pudiera dar como sugerencia. Claro que sí, Dani. En ese caso, en cuestión de fatiga, te recomendaría también el uso de glutatión, que nos favorece muchísimo. Solo recordando el punto que hemos platicado en varias sesiones, donde les hemos comentado que muchas veces cuando iniciamos con el glutatión, primero nos va a dar, nos puede, no necesariamente tiene que pasar, pero te puede dar una cierta pesadez, porque explicábamos que al final del día el glutatión va a trabajar directamente con el hígado, pero también con el pulmón, con el corazón y con el cerebro, y puede requerir de más oxígeno del que pudiera estarse consumiendo en el día a día, y esto te va a generar una cierta pesadez. Una semana, máximo 10 días, y vas a empezar a sentir ya la energía. Otro de los nutrientes que te ayudan muchísimo con la fatiga es la chía. Ese recomendamos 10 gotitas 3 veces al día para la cuestión de fatiga. Y cuando hablamos de cefaleas, es muy importante trabajar la parte del sistema nervioso y eso lo hacemos con la granada. 5 gotitas de granada 3 veces al día y una capsulita de cúrcuma 3 veces al día. Perfecto. Preguntan para epilepsia, para tanto para jóvenes universitarios como en adultos, y si es compatible con el uso de algún medicamento. Sí, claro que sí. En ese caso de la epilepsia, los dos mejores nutrientes que tienes son la cúrcuma y el NAT. La cúrcuma te va a permitir mucho la parte de bajar la inflamación a nivel cerebral que se produce precisamente por estos episodios que dan en el sentido de la epilepsia. Y el NAT te va a ayudar con la regeneración del sistema nervioso, aparte de que va a trabajar directamente con los estímulos hidroeléctricos de la regulación de los minerales que muchas veces se ven implicados en precisamente estos cuadros patológicos. ¿Cómo lo tomarías? 5 gotitas en la mañana y 3 gotitas a mediodía. Muy bien. Nos preguntan mucho para trastornos del sueño, lo que es insomnio y el uso de Dreaming Deep cuando sentimos que a lo mejor la dosis que está teniendo no tiene todavía la mejoría concreta para que se inhiba ahí el insomnio y con episodios de taquicardia y ansiedad. Es lo que manifiestan las personas ¿no? que están teniendo. No saben si es eso lo que está interrumpiendo el ciclo del sueño o si necesitan algún uso complementario de otro producto para ayudarse. Claro que sí, Dani. Yo siempre les recomiendo cuando hablamos de la parte del sueño, siempre hago esta aclaración y les digo, si tú necesitas más de 20 gotas para dormirte, necesitas meter otros nutrientes. Entre ellos, actualmente que ya tienen ustedes el NAT ayuda mucho, mucho, de verdad mucho, a la parte de desconectar lo que es el sistema nervioso por la noche, en el sentido de que tu cerebro no siga trabajando, de que tu cerebro no esté en estado de alerta, digamos, como en peligro, porque debe de estar en estado de alerta para regular todo lo que pudiera pasar de manera nocturna, pero no en estado de peligro. Entonces, al final del día puedes combinar actualmente Dreaming Deep con NAT, puedes poner 3 gotitas de NAT y de 5 a 10 gotitas de Dreaming Deep o hasta las 20 si es necesario. Más de 20 no es que sea tóxico, yo te recomiendo que cuando ya necesites más de 20 necesitamos meter otro nutriente. Cuando hablamos específicamente en trastornos del sueño, Dani, y que me mencionas aquí, con taquicardia, hay que meter la chía. Recuerden que la chía es cardioprotectora, entonces ahí puedes combinar tus 10, 20 gotitas de Dreaming Deep con 10 gotitas de chía. Y si hablamos de la ansiedad, es importante hacer una combinación de NAT, chía y el Dreaming Deep.
¿Cómo los combinaríamos? 5 gotitas de chía, 5 gotitas de nat y de 5 a 10 gotitas de Dreaming Deep. Perfecto, pues ahí esperamos que tome nota porque creo que hay un número muy particular de personas que te llegan a manifestar que tal vez no les está haciendo el efecto que esperan, pues esa combinación que nos acabas de dar de NAT con Chia, Dreaming Deep, ahí para que lo anotemos. Y apnea de sueño es otro punto que también algunas personas por este trastorno nos llegan a preguntar. En esos casos, ¿hay alguna sugerencia que podamos dar? Mira, la apnea del sueño hay que primero identificar si es una apnea de tipo obstructiva o si es una apnea de tipo funcional, que al final del día ambas son de suma importancia que sean valoradas, porque muchas veces las apneas suelen llegar a ser de más de 30 segundos, 40 segundos. Creo que la apnea más larga es 2 minutos, pasadito de los 2 minutos, pero ya 1 minuto sin que tu cuerpo tenga esa oxigenación como debe de ser, ya estamos hablando de que tus células se están dañando muchísimo. En ese sentido, los nutrientes no te van a mejorar la apnea. Sería una mentira yo decirte que si te los tomas te van a mejorar la apnea. Lo que sí podemos hacer como parte de nutrición complementaria o nutrición en la parte clínica es que el NAD y el glutatión van a ayudarte con lo que tenga de deterioro el proceso de la apnea. Normalmente la apnea se corrige con un aparato que se llama CPAP, porque ese aparato hace la función de que se deja programado y en el momento de que tu cuerpo o más bien el aparato identifica que ya pasaste más de 2 segundos, 3 segundos sin respirar, mete oxígeno a manera de presión. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Los nutrientes no te van a mejorar la cuestión de la apnea. ¿Dónde podrían mejorar? Podría mejorar una apnea si la apnea está ocasionada por un sobrepeso, porque normalmente el sobrepeso también llega a producir la apnea. Si nosotros empezamos a desintoxicar el cuerpo, a consumir el NAD, que te va a ayudar también con la pérdida de peso, si empiezas a perder peso, va a mejorar la apnea, pero no es porque el nutriente haya corregido el problema, sino porque la pérdida de peso conllevó a que la apnea ya no se presente en este paciente. Pero si es una apnea de tipo obstructiva, por lo que es la parte glótica o lo que es la parte nasal, no te lo va a corregir, eso es algo mecánico. Muy bien, pues ahí tenemos la información. Pregunta también la cuestión neurodegenerativa. Para Alzheimer, Parkinson, demencia y desorientación, ¿cuáles son los nutrientes que mejor puedan auxiliar en este caso? Claro que sí, Dani. Para este tipo de afecciones neurodegenerativas, lo más importante en este caso va a ser NAT, va a ser Dreaming Deep y va a ser Granada. Son los tres nutrientes que van a trabajar directamente sobre el sistema neurovegetativo y el sistema nervioso central y periférico. Entonces, ¿cómo lo harías? Si es un paciente de Alzheimer, es muy importante la Granada, que la des de manera separada del NAT y del Dreaming Deep porque va a tener una función diferente. ¿Cómo lo harías? 5 gotitas de granada 3 veces al día y el Dreaming Deep junto con el NAT serían 5 gotitas y 5 gotitas por la noche. En la cuestión del Parkinson, estaríamos tomando el Dreaming Deep, 2 gotitas por la mañana, 2 a mediodía y de 5 a 10 gotitas por la noche. La granada la vamos a tomar solo por la noche en el paciente de Parkinson, 5 gotitas. Y la condición en cuestión del NAT serían 3 gotitas por la mañana y 5 gotitas por la noche. Porque en este caso vamos a invertir los papeles donde vamos a dar más NAT por la noche por el hecho del triptófano. El triptófano en los pacientes de Parkinson es un aminoácido esencial. Muy bien. Problemas de memoria y de retención también nos preguntan por cuál es la combinación más apropiada para esos casos. Claro que sí, Dani. Para esos casos sería NAT y granada. Son los dos mejores nutrientes que puedes utilizar, ya sea que la memoria no esté asociada a una demencia, sino que más bien sea una cuestión de estrés, va a ser solamente estos dos. Si es una memoria en cuestión de Alzheimer, ya lo dijimos, en cuestión de demencia, sí hay que agregar algunos otros nutrientes como la chía y la vitamina C para que nos ayude con la cuestión de oxidación y la cuestión degenerativa. En cuestión de solo memoria y retención, va a ser 5 gotitas de granada y 5 gotitas de NAT en la mañana y 5 gotitas de granada y 5 gotitas de NAT aproximadamente entre las 3 y las 5 de la tarde. ¿Por qué doy este horario?
porque justamente en este horario, por el hecho de comer, lo que pasa es que nuestro sistema de microbiota y nuestro sistema de oxigenación baja. Es por eso que mucho paciente nos comenta que después de comer le da muchísimo sueño. Y el NAD, junto con la granada, trabajan directamente con todo lo que es nuestro microbioma intestinal y nos ayudan a acelerar el metabolismo para tener una menor consumo en cuestión de oxígeno a nivel gastrointestinal. Perfecto. Pregunta, ¿qué recomendar para casos de vértigos? Claro que sí, Dani. Una, siempre les hemos dicho, el vértigo hay que identificar cuál es la causa, porque hay muchas causas que pudieran darnos el vértigo. Entre ellos puede ser colesterol, triglicéridos, puede ser una cuestión auditiva, puede ser una cuestión de una inflamación neurodegenerativa del cerebro, puede ser incluso una cuestión cardíaca, una cuestión de la marcha, que esto va más asociado con el sistema nervioso central. Entonces, puede haber múltiples causas que nos generen el vértigo y lo más importante es identificar la causa del vértigo, porque yo te puedo decir, pues para el vértigo la cuestión neuronal, tómate NAD y granada, que son los mejores nutrientes. Pero si tu vértigo está asociado a una intoxicación hepática, a una cuestión de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, necesitamos ayudarle a tu hígado a que trabaje con las grasas. Entonces, en la cuestión del vértigo, si es más que generalizar, es importante conocer e identificar cuál es el origen que te está provocando este vértigo. Muy bien. Nos preguntan para cuestión de TDA y autismo, si se usa el Claro que NAT en sí. esta condición y para apoyo cognitivo de atención, ¿lo puedes recomendar en esos casos? Sí, claro que sí. Anteriormente utilizábamos protocolo complementario de nutrientes con lo que era cúrcuma, chía y Dreaming Deep. Actualmente que existe la granada, también por ahí les hemos hecho recomendaciones de la granada y ahora que tenemos el NAD, que nos sirve bastante en las vías metabólicas, nos sirve bastante en el paciente con TDA, autismo, hiperactividad, los pacientes con Asperger, los pacientes con síndrome de Down, la parte de la concentración, la parte de la atención, nos sirve muchísimo el NAT. Muy bien. Y una última de este tema concretamente, dolor neuropático para neuralgia posherpética. ¿Alguna recomendación en esos casos? Sí, claro que sí. Miren, el mejor nutriente que nosotros utilizamos en la clínica en cuestión de complemento nutricional para el herpes específicamente es la cúrcuma. Es un nutriente que te va a ayudar impresionantemente a la inflamación, al ardor, a la parte de ese, digamos, como ese malestar general que da con la cuestión herpética e incluso cuando ya queda la neuropatía posherpética. ¿Cómo se da? Una capsulita cada 8 horas para bajar este proceso inflamatorio y actualmente que tenemos el NAT, te va a servir muchísimo por el sentido de que va directamente a la reparación de tu sistema nervioso y va a trabajar directamente con las mitocondrias y la parte del ADN. Entonces, puedes agregar 5 gotitas de NAT 3 veces al día, solo por un mes esta carga o esta megadosis y después ya puedes tomarlo en cuestión de poder bajarle la dosis a solo 5 gotitas en la mañana y puedes quedarte con 3 gotitas en la noche. Nada más, Muy Dani, bien. una aclaración. Por ahí de repente me aparecen las preguntas. Como siempre les decimos, Dani trata de englobar todas las preguntas. Ahorita estamos hablando de temas en general. Están preguntando cuestiones que ya se hablaron. Por favor, les pedimos que vayan en el orden en el que estamos, porque ya se habló de vértigo y ya se habló de déficit de atención e hiperactividad. Va a quedar grabado, lo van a tener para ustedes. Incluso Dani piensa hacer capsulitas de esto específicamente que abordamos como un sistema. Entonces, por favor, les pedimos que pongan atención en lo que estamos diciendo para que vayan siguiéndonos el ritmo y Dani pueda aprovechar el tiempo para hacer otras preguntas que no están englobadas en esto. Gracias, Dani. Ujú. No, yo creo que hay algunas personas por ahí no, a lo mejor no estuvieron en el inicio, pero sí los tratamos de clasificar y la idea es que estén para la repetición por temáticas.
De hecho, hay una pregunta ahorita que estoy viendo en el chat que va relacionado con esto. Para parálisis facial, nos preguntaban concretamente. Y ahorita me voy a regresar a leer algunas del chat y paso a la siguiente ronda que me parece que es de cuestiones cardíacas que también están por aquí en las preguntas del chat. Parálisis Claro facial, que ¿cómo sí, lo la, pudiéramos solucionar? la cuestión de la parálisis no está, no la englobamos aquí, pero es una muy buena pregunta, porque mucho de la parálisis se puede dar por la cuestión de la, digamos, de la parte del trigémino, que es una de las partes que más se llega a dañar, y se puede dar por cuestiones tanto neurológicas como de cuestión emocional. En el sentido, no me refiero a que una emoción va a generar una parálisis, sino que la persona empieza a generar tanto trismo, o sea, empieza a apretar sus dientes y a tallarlos tanto que termina presionando precisamente el nervio trigémino, que va a dañar los otros nervios en cuestión de la cara y todos los músculos de la cara. Entonces, algo que tenemos que trabajar mucho en un paciente con parálisis es precisamente el NAD. ¿Por qué? Más específicamente que por el NAD, va enfocado por el triptófano. El triptófano al final del día va a trabajar directamente sobre todo lo que es sistema nervioso central y sistema nervioso vegetativo. Entonces, NAD te va a ayudar muchísimo en este paciente junto con cúrcuma. Una capsulita de cúrcuma 3 veces al día y de NAD vamos a dar 5 gotitas en la mañana y 3 gotitas por la noche porque la mayor parte de los trismos se dan precisamente por la noche. Muy bien. Voy a leer unas preguntas que tenemos por aquí en el chat y luego paso como al siguiente bloque también de las temáticas previas. Y dice, ¿qué me recomienda para una persona que tiene 2 semanas con tratamiento de tuberculosis? Según le habían diagnosticado para COVID, pero al final los análisis marcaron tuberculosis. Claro que sí, mira, ese asunto es súper importante porque ahorita en lo que es la parte del sector salud, nos damos cuenta que la tuberculosis tiene muchísimos años y es algo que no ha desaparecido, simplemente ha ido mutando y en algunos casos es leve, en algunos casos se llega a complicar un poquito más. El mejor nutriente que tú le puedes dar a un paciente es el glutatión. En este caso, no te recomendaría ahorita que lo empieces a utilizar de manera inicial porque está en tratamiento. Entonces, al momento de que está en tratamiento, el glutatión va a entrar a querer regenerar todo el daño que se está haciendo por la parte de la oxidación de la bacteria y entonces empieza a generarte quizás más tos. En ese sentido, te diría que te vayas un poquito más suave utilizando NAT y utilizando citrus. Te va a servir muchísimo porque recuerda que también la vitamina C, por la parte de ser un estimulador de producción de lo que es el colágeno, te va a ayudar con la parte de que el pulmón como tal no genere una fibrosis a largo plazo. ¿Cómo lo darías? 10 gotitas de citrus 3 veces al día, combinado con 3 gotitas nada más de NAT 3 veces al día y posterior a que termine su tratamiento, ya puedes integrarle lo que es el glutatión e incluso podrías integrarle lo que es la cúrcuma. Más o menos el promedio de tuberculosis en tratamiento va a depender mucho del tipo de tuberculosis y el grado y va desde los 3, 6 meses al año, pero sí ahorita de manera inicial, espérate unos 3 meses, 4 meses que lleve avanzado su tratamiento para poder administrarle lo que es el glutatión. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí relacionada a la parte cardíaca que vamos comenzando con este bloque. Dice, para una mujer que tiene soplo cardíaco de nacimiento, ¿puede tomar glutatión? Nos pregunta completo y te lo extiendo un poquito más a qué pudiera tomar, ¿no? Sí, sí lo puede tomar. Como siempre les he dicho, uno de los nutrientes que hay que ser cuidadosos, no quiere decir que no lo puedan tomar, pero hay que ser cuidadosos en afecciones cardíacas, es el jengibre. Más que darle glutatión, yo te diría que le recomiendes NAD y chía. Esos dos te van a ayudar muchísimo más que el mismo glutatión. ¿Cómo le darías a esta paciente 5 gotitas de NAD por la mañana? Y le darías chía 7 gotitas 3 veces al día. Muy bien. Y para los nuevos, pues estamos tratando de clasificarnos por bloques, ¿no? Nos va a ayudar mucho para que el YouTube lo tengamos, por ejemplo, este bloque trata de sueño y cuestión cardiovascular, y ustedes puedan recomendar exactamente esa parte. Entonces, las preguntas que están llegando las vamos a guardar para futuras sesiones y hacer preguntas clasificadas por tema, pero dárselos por bloques ustedes, y al final nos digan si es más útil recomendar así, ¿no? En esta parte de cardiovascular, de preguntas de las últimas 2 semanas, nos preguntaban para crisis hipertensiva.
y combinación con ansiolíticos. ¿Qué pudiéramos recomendar? Y si se puede, y si tomando ansiolíticos, ¿hay alguna consideración que tenemos que tomar? Sí, claro que sí. Miren, cuando hablamos de una crisis hipertensiva, si ya hablamos específicamente de crisis o una urgencia hipertensiva, la verdad es que lo mejor es que vaya al hospital. No, no se arriesguen a que su paciente o la persona a la que le está recomendando pierda tiempo, porque las crisis hipertensivas y las urgencias hipertensivas son de muy alto riesgo. En el mejor de los casos, no pasa de ser una molestia física general, pero en el peor de los casos estamos hablando de infartos, estamos hablando de paradas cardíacas, estamos hablando de accidentes cerebrovasculares ocasionados por las crisis hipertensivas, las urgencias y emergencias hipertensivas. Entonces, si hablas específicamente qué darle en un momento de crisis hipertensiva, no le des nada. Tiene que revisarlo el médico y posterior a eso, sí puedes dar para evitar que se sigan presentando, ayudándole con la parte nutricional a reforzar la parte del tejido cardíaco. Pero como tal, en el momento, no se recomienda absolutamente dar nada hasta que sea valorado por un médico. Posterior a que pase el evento o que ya tenga un tratamiento, puedes hacer uso de NAT y de chía. Como les explicaba, son los nutrientes que más les van a ayudar en este caso. Serían 7 gotitas de chía 3 veces al día y 5 gotitas de NAT por la mañana. Y pregunta Y me también, preguntaba ¿sí? Dani que también con ansiolíticos. No, no hay Sí. tema con ansiolíticos. Incluso lo hemos platicado y lo hemos discutido y dialogado con precisamente psiquiatras para llevarlos a la par de sus tratamientos. Y tenemos en la empresa mucho psiquiatra que ya está usando los nutrientes en combinación con sus tratamientos. Muy bien, pues ahí para contexto tengan esta información. Si hipertensos pueden usar el NAT, es una pregunta ahí en concreto que Eh, existía. Ahí lo Sí, tienen. es uno de los mejores nutrientes que puedes aportar en el NAT. ¿Por qué? Porque recuerden que el corazón es un músculo y el músculo es de los que más se desgasta de manera general. Por eso es que conforme vamos envejeciendo, precisamente tenemos una hipertrofia cardíaca, donde tenemos una cardiomegalia, donde empezamos a tener fallas cardíacas, donde empezamos a tener fallas gastrointestinales, porque el intestino también es un músculo. Empezamos a tener sarcopenia, empezamos a perder movilidad. Y recuerden que la finalidad de dar un nutriente como NAT no es verte joven, es mantener tus células jóvenes. Por eso es que al momento que le agregamos triptófano, si bien el triptófano no es la vía más usada por el cuerpo para la producción de NAT, nosotros garantizamos que con el triptófano y el NMN vamos a darte las 4 vías metabólicas de producir NAT. Entonces, realmente estás, cuando tú lo tomas, te estás asegurando de que tu cuerpo realmente va a producir NAD y vas a empezar a tener un suministro de NAD mayor al de un envejecimiento que ya tenemos, que es acelerado. Entonces, claro que sí, lo pueden utilizar en hipertensión. Y una pregunta también si para el control de la presión arterial eh, con polifarmacia, cuando están tomando ya algo más, ¿se puede usar los nutrientes y hay algún momento del día donde lo sugieras tú tomar? Porque me ha tocado personas que cambiaron a lo mejor la rutina y el solo hecho de que el mismo nutriente, pero en ayunas, fue diferente a hacerlo en otra fase del día, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, Dani, eso que acabas de decir es un tema súper importante. La chía se da 3 veces al día para la cuestión cardioprotectora. El NAT se recomienda por la mañana. Pero eso que acabas de decir es súper importante, Dani. Cuando hablas de un nutriente activo o un bionutriente que, que realmente tiene componentes en nanotecnología, no hay un protocolo específico. Se trata de generalizar, pero va a interactuar con tu cuerpo. Entonces, tenemos pacientes o tenemos personas, o la mayoría de las personas, nos clasificamos en dos grupos. Nos clasificamos en el grupo donde tú eres, le llaman personas de día y personas de noche, donde tu mayor actividad, tu mayor concentración, tu mayor energía se da de día. Entonces, en estos pacientes es importante que la nutrición sea más de día que de noche. Y tenemos pacientes que su actividad es más de noche, son más despiertos, más activos, traen muchísima más energía en la noche
que los que lo tienen en el día. Entonces se les considera búhos y a ellos se les recomienda que su nutrición o este tipo de complementos nutricionales vaya más por la noche para poder reforzar estos sistemas. Entonces, de manera general, les damos sugerencias que nosotros hemos utilizado de manera clínica, pero lo ideal es que vayamos encontrando cada quien nuestra interacción con cada uno de nuestros nutrientes. Perfecto. Nos preguntaban también para colesterol y triglicéridos altos. Eso es un punto que Claro pudiéramos que sí. recomendar ahí. Si no hay hipertensión, se hace el drenaje de chía, glutatión y jengibre, 10 gotitas de jengibre, 5 gotitas de glutatión y 20 de chía en medio litro de agua para tomarlo durante el día. Y por separado se dan 5 gotitas de granada 3 veces al día. Si hay hipertensión, cambiamos el drenaje, quitamos el jengibre y metemos el citrus y lo vamos a dar, el citrus, vamos a meter 20 gotitas. La granada se queda igual. Y pregunta, ¿cómo elevar el HDL? El HDL sí es un poquito más complicado de elevar, pero sí hay nutrientes que nos favorecen como el NAD y la cúrcuma. 5 gotitas de NAD 2 veces al día, en la mañana y en promedio, como les decía, entre las 3 y las 5 de la tarde, y la cúrcuma una capsulita 3 veces al día. Muy bien. Para casos de trombosis y anticoagulantes, un joven, en este caso con tromboembolismo pulmonar en anticoagulación, ¿qué pudiera ser la sugerencia en esos casos? En este caso, los nutrientes que más te van a ayudar va a ser la chía. Recuerden que también es venoprotectora, te va a ayudar mucho con que realmente tú, lo que es la parte de la trombosis o la parte de los anticoagulantes no se vean afectados. 5 gotitas 3 veces al día. Te va a ayudar muchísimo el citrus. Ese te recomiendo 10 gotitas 3 veces al día. Y uno de los mejores nutrientes para esto va a ser el NAD. 5 gotitas en la mañana y 3 gotitas por la noche. Muy bien. Preguntaban por varices dolosas y de alta viscosidad y riesgo Mira, trombótico. en cuestión de varices es bien complicado desaparecerlas porque ahí ya se perdió precisamente la túnica de la vena y es complicado regresarla, pero sí puedes mejorar mucho tu circulación con la chía y con el citrus y agregarle de manera provisional lo que es el glutatión, porque muchos de los problemas circulatorios tienen que ver con el hígado. Mucho es que el hígado está intoxicado y al final del día no hace una buena filtración en la cuestión de toxinas y nutrientes y hace que la sangre vaya mucho más cargada, se vuelva más viscosa, más pesada y entonces empiece a presentar estos problemas. Te recomendaría que solo metas de manera inicial 5 gotitas de glutatión por la mañana y que chía y citrus, si metas 10 gotitas de citrus y 5 gotitas de chía 3 veces al día en poquita agua. Ok. Y preguntaban por plaquetas altas. ¿Qué sugerencia podemos dar en esos casos? Mira, la cuestión de las plaquetas altas también es una condición parecida al vértigo. Hay que identificar qué te está elevando las plaquetas, porque muchas personas es por riesgos ambientales, ya sean de trabajo, de hábitos, de alimentación, de otras cuestiones genéticas. En ese caso, en cuestión de nutrientes, hay muy poca relación en beneficio. Entonces ahí sí te recomendaría más la valoración de un hematólogo y que lleves un tratamiento y reforzar todo lo demás con nutrientes, pero hay muy poca evidencia que nos hable de mejoría con nutrientes. Ok. Y nos preguntaban por PTI, trombocitopenia inmune. ¿Cómo podemos Claro que auxiliar en sí. ese caso? En ese caso, pues mucho hay que trabajar el sistema inmune. Puedes trabajar en la cuestión de la vitamina C. Eso te va a ayudar bastante. 10 gotitas de citrus 3 veces al día y puedes hacer el uso de glutatión, que también recuerda que trabaja a nivel hematológico, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. 5 gotitas por la mañana. Y pregunta, duda, ¿cómo puedo apoyar y la dosis para CPK muy alta? En ese caso, pues sí, los omegas es lo mejor que tienes. Es muy raro que otro nutriente te pueda ayudar. Pudiera haber algún tipo de dieta que te va a favorecer, pero lo mejor van a ser los nutrientes.
10 gotitas de, los nutrientes de omega, perdón, 10 gotitas de chía y 5 gotitas de granada 3 veces al día. Muy bien. Voy a regresarme a leer algunas preguntas del chat para que quede como en estos dos temas la charla. Nos preguntan, dice, buenas noches, para angina de pecho, ¿cuál puede ser la recomendación nutricional ahí en esos casos? Claro que sí, mira, una parte de la angina de pecho es que se vuelve muy inestable en el sentido de la cuestión emocional. En ese caso recomiendo precisamente el NAT, la chía y la granada. Son los tres nutrientes que más te van a ayudar en una angina de pecho. 5 gotitas de NAT, 10 gotitas de chía y 10 gotitas de granada. En este caso lo vamos a poner en agua para estar tomando durante el día, porque aquí sí necesitamos de hacer primero una impregnación tanto de aminoácidos como de omegas para que empiecen a favorecer este sentido. Muy bien. Preguntan para glaucoma, ¿qué pudiéramos sugerir en esos casos? Cuando hablas de glaucoma ya hablas de una degeneración muy grande, precisamente en la parte ocular, y es bien complicado revertirlo en ese sentido. ¿Qué es lo que más recomendamos? Aparte de tu valoración, también hay que ver si es un paciente diabético, porque eso no nos va a permitir corregir. Si es un paciente diabético descompensado, por más granada que le des, por más glutatión que le des, por más nutrientes que le des, si no compensamos primero la parte metabólica de la enfermedad de la diabetes, va a ser muy complicado que pueda tener una mejoría en cuestión de la vista. Entonces, te recomendaría que vayas con la parte de dosificación de granada si no tiene diabetes, 5 gotitas 3 veces al día y NAT, 5 gotitas por la mañana y 5 gotitas por la noche. Ya si tiene diabetes, por ahí ya hemos hablado de cuáles son los mejores nutrientes para el paciente diabético. Muy bien. Pregunta para depresión. Dice, me hicieron una cirugía. ¿Nos tiene ese contexto? Claro que sí. Mira, normalmente en un estado depresivo, pues hay muchos factores, es multifactorial el que tú llegues a un estado de depresión. Sí es importante que lleves también la parte de tu terapia, tanto con psicólogo como psiquiatra. Ojo, muchas personas no quieren ir al psiquiatra porque anteriormente solo se hacía uso de medicamentos psiquiátricos. Actualmente se sabe que hay muchas herramientas. Los psiquiatras están utilizando muchas herramientas, dentro de ello muchos nutrientes que te van a favorecer en la parte bioquímica cerebral para que no estés dependiente de un medicamento. Pero si lo necesitas, es importante que tengas esa valoración porque la parte bioquímica cerebral es súper importante en el sentido del estado de ánimo y la depresión. Uno de los mejores nutrientes que te va a ayudar mucho en ese sentido es precisamente el NAT, no por el NAT, sino por el triptófano. Como les explicaba, trabaja mucho con la parte de los neurotransmisores y activa mucho la serotonina y la dopamina. Entonces, NAT específicamente por el triptófano te va a ayudar muchísimo. En este caso te recomendaría 5 gotitas en la mañana y 5 por la noche. Muy bien. Y pregunta, dice, buenas tardes. Una paciente que consume hormonas para la tiroides, ¿puede consumir el NAT? También consume, y ya nos da la lista, selenio, potasio, lutein y zexatina para los ojos. Gracias. Sí, sí lo puede consumir, solo que cuando hablamos de una alteración tiroidea es súper importante cualquier nutriente que tú metas de manera inicial, lo hagas en dosis baja para ver la interacción y la respuesta. En este caso, el NAT lo vas a meter de manera inicial, solamente 3 gotitas por la mañana y hay que estar en comunicación con esta persona para poder saber cuáles fueron sus cambios. Si no siente ninguna alteración, no significa que no está haciendo efecto el nutriente. Recuerden que ya les he dicho que lo normal es que tú te lo tomes y no pase nada, como cuando te tomas o cuando consumes una ensalada, cuando consumes proteína, lo que hace tu cuerpo es absorber lo que necesita y repararse a partir de la alimentación. Esto es igual, son nutrientes que le van a ayudar a tu célula. Si tú tienes algún cambio de manera negativa, hay que ver cuál es la vía que se alteró para poderlo reforzar y evitar que entre por esa vía, pero siga teniendo un buen efecto en tu cuerpo. Y nos preguntan, dice, tengo hipotiroidismo. Me dicen que no debo tomar jengibre. ¿Será cierto o se refiere más al pues, jengibre como tal, no la raíz completa? ¿Dijo hiper? Hipotiroidismo.
No, mira, más bien está contraindicado en el hipertiroidismo. La raíz de repente está contraindicada en ciertas patologías, pero por la raíz, en este caso por la cuestión del jengibre, lo que sí puedes hacer es empezar con 3 gotitas, volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de tiroides hay que iniciar con dosis muy bajas porque la tiroides tiene muchos cambios metabólicos. Entonces, cualquier nutriente que entre a tu cuerpo va a empezar a tener una interacción con la tiroides para entrar en los procesos metabólicos. Recuerden que las hormonas lo son todo en el metabolismo, entonces sí es importante cuando hablamos de tiroides empezar con dosis bajitas. Muy bien. Y pregunta, dice una persona que fue trasplantado de riñón, ¿puede consumir NAT? ¿Sí? Recuerden que en la capacitación lo platicábamos, personas trasplantadas o personas con enfermedad renal crónica pueden empezar de manera inicial a tomarlo. Las que no pueden empezar de manera inicial, que después sí lo pueden tomar, son las de enfermedad renal aguda. Entonces sí lo puede tomar, pero igual hay que empezar con dosis bajita. En el caso de un trasplante renal, te recomendaría que inicies con 2 gotitas y valores más o menos en una semana que no haya alguna alteración. Muy bien. Dice, ¿qué le puedo dar a una persona que tiene mucho dolor en el estómago? Ya no tiene los dientes de enfrente, tiene 54 años y está en sobrepeso. Muchas gracias. Ahí, por ejemplo, puedes tener mucha disbiosis intestinal por el hecho de que ya no tienes tus dientes y la masticación es muy diferente. La digestión empieza desde la boca. La asimilación de nutrientes ya es a nivel intestinal, pero la digestión empieza desde tu boca. Entonces, desde ahí puede ser que no estés activando muchas de las enzimas como la amilasa, la lipasa, que están haciendo que precisamente tus nutrientes lleguen con un peso molecular más alto que el que comúnmente llegarían por las enzimas. En ese caso te va a ayudar mucho NAT, por lo que les explicaba anteriormente. NAT ayuda mucho con la microbiota intestinal y va a favorecer en los procesos inflamatorios. Sí te recomiendo que lo combines con cúrcuma porque va a ser una de las condiciones para trabajar la inflamación. Una capsulita de cúrcuma 3 veces al día con 5 gotitas de NAT por la mañana y 5 gotitas de NAT entre las 3 y las 5 de la tarde. Muy bien. Dice, buenas noches, paciente de 75 años con herpes en la cabeza y espalda. Ella se suplementa con cúrcuma y glutatión actualmente. ¿Está bien esa recomendación o hay que agregar algún otro producto? Agrégale NAT, ahora que ya tenemos NAT, 5 gotitas por la mañana, pero te recomiendo que si tiene activo o está, le llaman prendido o encendido el herpes, que traiga las pápulas y que traiga ahí el ardor y todo eso, te recomiendo que al final del día utilices el spray, como les he dicho. Pones a hervir el agua, ya que esté hirviendo, lo apagas y le metes de 30 a 50 gotitas de cúrcuma y le agregas 30 gotitas de glutatión y lo usas para estarlo rociando en las zonas afectadas donde tienes la lesión del herpes. Por ahí, Dani, vi que comentaron que no dimos dosis del vértigo. Sí, no dimos dosis porque les hablé de que de manera general no se pueden dar dosis hasta identificar cuál es el problema y explicaba que si tu problema viene por grasas, pues de nada te va a servir que yo te dé la chía o que te dé otro nutriente, sino que es importante conocer el origen del vértigo. De manera general puedes usar el NAT, que te ayuda muchísimo en sistema nervioso, sistema metabólico de manera sistémica, pero no hay una dosis general para la cuestión del vértigo. ¿Cuánto podrías utilizar de NAT? 5 gotitas por la mañana. Muy bien. Estoy guardando las preguntas que todavía tenemos por acá para poder tener como ese respaldo para las futuras sesiones. Yo quiero ver en función de que las charlas que se queden grabadas en YouTube nos sirvan para futuras sesiones, ¿no? Mi idea es que, por ejemplo, en las siguientes charlas estemos viendo y le voy a agregar las preguntas que están haciendo aquí relacionadas a sistema urinario, a oncología, que hay muchas preguntas que vienen de endocrino, irnos así como por fases para poderlo dividir, para que ustedes vean la charla en YouTube y vean, esta charla fue de sueño, fue la de hoy y cuestión cardiovascular. Y en base a su temática recomienden o vean lo que se dijo de ese tema. Creo que nos va a ayudar mucho porque en preguntas vamos a ir en aumento y no vamos a alcanzar muchas veces a dar la pregunta concretamente que tú estás respondiendo, pero posiblemente alguien más ya preguntó de eso. Y si les ayudamos a clasificarlas, pues la idea es que estén en disposición de todos y aparte que las podemos checar en la inteligencia y o en el asistente, que ustedes identifiquen más fácil el tema, ¿no? Entonces, les comento para los nuevos
que esta es la propuesta y es una propuesta a final de cuentas de tenerlo clasificado así por las sintomatologías y voy a agregar estas mismas preguntas para agruparlas en el siguiente bloque, que sería la parte sistema urinario, por ejemplo, y oncología. Incluso que la invitación de la charla vaya en estos temas de, vamos a tener un espacio para preguntas, pero va a la parte oncológica, por ejemplo. Entonces, les invitamos a que si les gusta y si funciona para ustedes esta dinámica, pues nos lo manifiesten en la siguiente sesión para seguir o no con esta estructura, ¿no? Las preguntas que ahorita quedaron pendientes, las estoy guardando, las voy a clasificar y las vamos agregando por bloques y se las dispongo así en YouTube para que ustedes también pues puedan hacer esa recomendación, ¿no? Les comento ahí porque a lo mejor no todos escucharon al inicio y vamos viendo cómo perfeccionamos la charla para que tengan más provecho tanto ustedes como nosotros de la cantidad de preguntas que podamos responder. Y te agradecemos mucho, Susana, por tu tiempo. Sabemos que estás algo a veces limitada al tiempo, entonces por respeto a eso siempre cortamos a tiempo. Y pues muchas gracias a todas las personas. Disculpen si no podemos en este momento contestar concretamente su pregunta, pero la estoy guardando aquí mismo para la clasificación que les digo y ver si esto funciona para todos, ¿no? Si no, Nada regresamos más, a... Dani, te voy a interrumpir poquito. Alcancé de las preguntas que de repente me aparecen aquí en la pantalla, alcancé a ver una que es importante aclararlo. Una persona pregunta, digo, como me aparecen rápido, no puedo decir el nombre, pero la persona pregunta si es correcto que el glutatión no se debe de calentar. En este caso, al momento de que está protegido por lo que es la parte de nanotecnología, no tienes una complicación. Como les comentaba, yo lo utilizo incluso para cocinar, pero el hecho de que lo pongas en el spray sí te da más confianza en ese sentido, por lo que hayas leído, lo puedes poner cuando ya esté frío. La cúrcuma sí debe de ir en la parte caliente, digámoslo así, para que tenga una mayor dispersión en el líquido, pero realmente no tiene una afección. Como les comentaba, yo los utilizo incluso para cocinar. Muy Gracias, bien. Dani, y una disculpa. No, no, muchísimas gracias. Pues ahí tenemos la respuesta pues ahí vamos viendo cómo funciona esta dinámica de clasificarlos, ¿no? Como siempre, ustedes van a definir si es lo que más nos convenga, pero lo vamos viendo ahí, simplemente que se quede como una propuesta. Las preguntas se quedan guardadas para las futuras sesiones y esto más o menos en una media hora, que es lo que se tarda de descargar de Zoom, ya lo tenemos en YouTube. Nos encuentra como NN Protec y va a estar clasificado con la fecha de hoy y va a decir sueño y cuestión cardiovascular. Y van a venir incluso las preguntas que se hicieron para que tú concretamente busques si es algo de lo que estás buscando en la descripción y ya te vayas al orden para encontrar la pregunta concreta, ¿no? Esa es la intención. Y bueno, vamos viendo si es algo que funciona para todos nosotros, ¿va? Les deseo que pasen una excelente noche. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Y ahí disculpen con paciencia, vamos viendo todos los temas y los ponemos a disposición de todos, ¿no? Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche, que descansen y por ahí nos estamos Hasta apoyando. luego. Hasta luego.